La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 104. La guerra en el Atlántico, jaurías de lobos. Como este episodio se publica la tercera semana de junio del 2020, me permito recordarle que se acerca el momento de la votación de la competencia en que participará mi podcast. Se llama Podcast Awards, The People's Choice. Mi podcast competirá en la categoría de Mejor Podcast en Español, Best Spanish Hosted Podcast, es decir, el mejor podcast en español. Si usted considera que mi podcast merece su voto, le agradezco que vote por mí. Como las votaciones se abren el 1 de julio y duran hasta finales del mes, en el siguiente episodio le doy los detalles finales, ya que todavía no los conozco. Gracias por su apoyo. Si usted escucha este episodio pasado el mes de julio del año 2022, por favor ignore este mensaje, ya que la votación ya se ha cerrado. Empezamos nuestro episodio. Leyendo e investigando para este podcast me doy cuenta de algo. La descripción de la Segunda Guerra Mundial es una descripción muy terrestre, lo que tiene sentido ya que buena parte de lo ocurrido fue en territorios continentales, con la excepción, por supuesto, de las islas. Pero en este esfuerzo se deja de lado el componente naval de los combates y las campañas. Normalmente los desembarcos simplemente se producen y se inicia la historia. Suena casi como que la parte más fácil o menos relevante fue llegar, cuando en realidad descubro que la planificación y complejidad de estas operaciones es altísima. Y si esta parte falla, entonces o no hay historia que contar o será muy corta. Incluso cuando las fuerzas ya han desembarcado, hay suficientes batallas que se deciden desde el mar. Piensa en los desembarcos en Italia, en que los aliados enfrentan resistencia y son las embarcaciones navales que patrullan la costa las que cambian el rumbo de la campaña. Creo que el ejemplo más claro es Guadalcanal. La historia de estos desembarcos se cuenta desde una realidad casi totalmente terrestre, cuando en realidad esa campaña se decidió en el mar. Es por eso que, al relatar los eventos de Guadalcanal, yo busqué enfatizar la parte naval. Es lo mismo para otras tantas operaciones, empezando con el día D. Confío que algún día alguien escriba un libro en que se hace justicia a las fuerzas navales de estas campañas, incluyendo las campañas alemanas, por supuesto, ya que si alguna oportunidad tuvieron los alemanes de derrotar a los británicos, fue a través de su fuerza de submarinos. No me refiero a libros respecto a campañas principalmente navales, como las que ocurren en el Pacífico, sino a la participación de fuerzas navales en operaciones que solo son conocidas por eventos en tierra. Me encantaría leer ese libro si ya existe. Las recomendaciones son bienvenidas. Con esa idea en mente escribo el episodio del día de hoy. Uno de los componentes principales de la confrontación de la Segunda Guerra Mundial fueron los combates en el Atlántico. Esta parte del conflicto, de acuerdo a Winston Churchill, era la única que lo mantenía despierto en las noches. Las implicaciones de ganar o perder aquí impactaba todo lo demás. Más de un autor critica el nombre que se le ha dado a esta parte de la historia, que es conocida como la Batalla del Atlántico. Esta descripción se considera errada. Pensemos en batallas de esta guerra. La batalla de Gran Bretaña, el enfrentamiento aéreo más grande de esta guerra, dura un par de meses y se produce principalmente en el sur de Inglaterra. La batalla de Kursk ocurre en la actual Ucrania y dura unas cuantas semanas, a pesar de que está decidida en apenas días. La llamada Batalla del Atlántico desafía esas descripciones tanto por su duración. Los combates en esta zona se inician a las pocas horas de iniciada la guerra y los últimos al capitular Alemania, es decir, 6 años. El campo de batalla es gigantesco, desde el Ártico al norte hasta Sudamérica al sur y desde la costa americana hasta la costa europea y euroasiática. Por si acaso,
Cuando digo la costa americana, mis oyentes saben que no me refiero a un solo país. Hay combates en las costas de Brasil, Uruguay, Argentina, el Caribe, México, además de los Estados Unidos de América. El único teatro de operaciones más grande que el Atlántico es el Pacífico, al ser de mayor extensión. En fin, autores mencionan el error de denominación dada la duración y la extensión de estos combates. Esta no es una batalla, esta es la guerra del Atlántico. El día de hoy intento describir brevemente esta guerra desde su inicio en 1939 hasta 1943, cuando toma un giro definitivo. Después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes, como el resto de las naciones, se sientan a evaluar la guerra que ha terminado a fin de aprender lecciones para la siguiente. En este proceso caen en cuenta que la rama de sus fuerzas armadas que más costo económico, que más daño ha causado al enemigo, ha sido su fuerza de submarinos, que es además la que menos costó y menos personal tenía. Esta lección, sin embargo, es poco aprovechada. Cuando Hitler empieza a planear su guerra contra Europa, se enfoca en las fuerzas terrestres, ya que su plan es la conquista de una parte considerable de Europa continental. De hecho, y esto es opinión de Jorge, a Hitler no le incomodaba una alianza con los británicos, ya que los británicos tienen su imperio alrededor del mundo, pero fuera del continente europeo. Y si los alemanes les dejan quedarse con su imperio, a cambio de que los británicos miren hacia el otro lado mientras conquistan Europa continental, no es un mal arreglo. El énfasis mayor de Hitler son operaciones y equipos para combate en tierra. Por esta razón, fondos limitados se destinan a las fuerzas navales. Las fuerzas navales que saben que sí van a necesitar será una combinación de una flota de superficie con impresionantes embarcaciones, aunque no muy numerosas, minas muy avanzadas para bloquear los puertos enemigos y los submarinos, a lo que los británicos llamaban U-boats. Empieza la Segunda Guerra Mundial, no han pasado ni 10 horas desde que Gran Bretaña declara la guerra a Alemania y el buque de pasajeros Athena es torpedeado por un submarino alemán. Se inicia entonces una serie de ataques de submarinos alemanes contra la flota mercante británica. Embarcaciones militares tampoco se escapan y el portaaviones británico Courageous es hundido, seguido por el acorazado Royal Oak. Para el final de 1939, entre submarinos, minas navales, ataques de aviones y navíos de superficie, los alemanes hunden más de 215 embarcaciones mercantes británicas para un total de casi 750,000 toneladas de carga perdida. 1,500 marinos mercantes y militares han muerto. En octubre 13 de 1939, en una audaz operación, el submarino alemán U-47, comandado por el teniente Günther Prien, que es la película que recomiendo esta semana, aunque no la he visto, zarpa de Alemania con una misión secreta. La tripulación no lo sabe, pero van hacia Scapa Flow. Este puerto británico tiene un significado amargo para los alemanes, ya que fue aquí donde se dirigen los navíos alemanes luego del armisticio de la Primera Guerra Mundial para ser internados. Los alemanes quieren una operación especial de alto impacto propagandístico. Esto, por supuesto, significa meterse en la boca del lobo en una operación que ya intentaron 2 submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial. Ninguno de estos submarinos regresó. Al notificar de la operación a la tripulación, el comandante Prien ordena una celebración dentro del submarino. Al llegar a Scapa Flow, se ejecuta el plan que consiste en ingresar al puerto a través de una de las tantas rutas. En esta ruta en particular, hay 3 embarcaciones hundidas, por lo que no es utilizada o patrullada. El reconocimiento aéreo alemán sugiere que es posible ingresar por esa ruta, pero con mucho cuidado y solo cuando la marea está alta. Al llegar a su punto de ataque en la noche, Prien puede ver lo estrecho del canal y parte de las embarcaciones hundidas que permanecen sobre el nivel del agua.
Inician el avance en la noche a velocidad mínima para evadir las embarcaciones hundidas. De repente, una corriente marina inesperada los saca de ruta y amenaza con lanzarlos contra una de las embarcaciones. Logran evitar la colisión y llegan al puerto principal solo para descubrir que está vacío. Prien no se desanima y sigue explorando en busca de embarcaciones. Su persistencia paga al descubrir al acorazado Royal Oak y el Pegasus, un pequeño portaaviones para hidroplanos. Se encuentran a 3.500 de estas embarcaciones en posición para un devastador ataque. Por supuesto, hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que el escape se realizará por la agonizantemente lenta ruta por la que han entrado. Lanzan su ataque y sus torpedos fallan, pero uno sí explota, por lo que ahora los tripulantes de este submarino alemán anticipan el ataque británico. Con mucha sangre fría, Prien, en vez de iniciar el escape, decide esperar y, sorprendentemente, no hay contraataque. El comandante del Royal Oak ha interpretado la explosión como algún tipo de falla interna. Tendrán una segunda oportunidad, por lo tanto, para atacar. La segunda andanada de torpedos no falla y esta vez las 2 embarcaciones son alcanzadas. A la columna de agua le sigue una de fuego y bajo el agua pueden escuchar el sonido de vapor caliente mezclándose con agua. Han alcanzado los calderos de una de las embarcaciones. En pocos minutos el Royal Oak se hunde, llevándose consigo los más de 800 tripulantes y oficiales que tenía a bordo. Se inicia entonces el lentísimo escape que se realizará semisumergidos para esquivar los navíos hundidos. Logran llegar al alta mar y escapan rumbo a Alemania. Para el momento que los británicos reaccionan, ya es demasiado tarde. Günther Prien recibe la Cruz de Hierro por su impresionante logro. Esto inicia entonces el acecho de las islas británicas con su alta dependencia de materiales de todo el mundo. Comida y materias primas del norte y Sudamérica, carne argentina, madera de Canadá, hierro africano, petróleo de los Estados Unidos de América y del Medio Oriente, alimentos de la India, etc. Todas esas rutas ahora están expuestas. El mayor poder naval del planeta enfrenta una amenaza para la que no están preparados y que es capaz de eludir a la mayor parte de sus embarcaciones. Afortunadamente para los británicos, los alemanes tampoco se habían preparado apropiadamente. Los británicos, por su parte, también tienen su victoria en estos días al producirse el primer enfrentamiento naval de la Segunda Guerra Mundial entre navíos de superficie, al enfrentarse el crucero pesado Graf Spee contra los cruceros británicos Ajax, Achilles y Exeter en el Atlántico Sur. Como Hitler sabe que se acerca el inicio de la guerra, antes de que se inicie la guerra ordena que el Graf Spee navegue hacia el Pacífico Sur antes de la invasión de Polonia en preparación para operaciones navales. Cuando arranca la guerra, de repente se empiezan a reportar ataques a navíos mercantes en la costa sudamericana y en ruta hacia África. Es el Graf Spee, que empieza a ejecutar su misión y hunde 9 embarcaciones en un periodo de un par de meses. Los británicos despachan una fuerza naval a enfrentar esa amenaza. El 13 de diciembre de 1939 finalmente se encuentran. En esta batalla de 1 contra 3, el navío británico Exeter es severamente impactado, por lo que se ve forzado a retirarse. Las otras 2 embarcaciones también sufren daño, pero el Graf Spee no sale libre de impactos y debe retirarse. Al encontrarse cerca de la costa, decide entrar al puerto de Montevideo, país neutral de esta guerra. De acuerdo a las leyes internacionales, los alemanes tienen 72 horas para reparaciones y luego deberán abandonar el puerto. Bajo presión de británicos y alemanes, el gobierno uruguayo se niega a extender el plazo que puede permanecer la embarcación en su puerto.
Por su parte, las embarcaciones británicas esperan a la salida del puerto la salida de esta embarcación para iniciar la batalla. Cuando se cumple el plazo, el Graf Spee o abandona el puerto y se dirige a la batalla que lo espera, o la tripulación y la embarcación pasan a custodia uruguaya y deben desembarcar. Si la embarcación alemana se enfrenta con los navíos británicos restantes, sus posibilidades no son tan malas. Después de todo, en el combate 1 contra 3, sacan de combate un navío británico y averían los otros dos. Por su parte, los británicos muy probablemente han minado las aguas, por lo que este podría ser un viaje muy corto. Tanto embarcaciones británicas como la alemana están a un impacto preciso de una catástrofe. Habrá que ver quién logra pegar primero. Los servicios de inteligencia británicos se ponen en acción y filtran en Argentina la historia falsa de que embarcaciones británicas pesadas adicionales se dirigen a Montevideo en ese momento. El tráfico interceptado por los alemanes lo confirma al transmitir los británicos por un canal que ellos saben está pinchado. El capitán Hans Langdorf decide que en las circunstancias actuales, que en teoría incluye la llegada de cruceros o acorazados británicos adicionales, salir a combatir quién sabe contra cuántos es simplemente sacrificar inútilmente a su tripulación. Decide, por lo tanto, destruir su embarcación y se ponen cargas explosivas una vez que desembarca la tripulación. Los incendios en la embarcación duraron 4 días y tomó 2 días más hasta que la estructura se enfrió lo suficiente como para poder abordar los restos de esta embarcación, lo que la población civil hizo alegremente, incluyendo espías británicos que tratan de determinar características específicas de la embarcación. La guerra ha terminado para estos combatientes alemanes que pronto irán en camino a campos de prisioneros. 3 días más tarde, Hans Langford escribe cartas de despedida a su familia y se pega un tiro. Los uruguayos se quedaron sin ver una batalla naval. Deberían ver las fotos de las multitudes en el puerto esperando que salga el Graf Spee a alta mar y que se inicie la batalla. Somos unos curiosos. Esta batalla es conocida como la Batalla del Río de la Plata. Lo importante de estos eventos que le he contado hasta el momento en este episodio es que todos han ocurrido durante la Guerra Farsante. Si recuerda, luego de que británicos y franceses le declaran la guerra a Alemania tras la invasión de Polonia, no toman acciones más que enviar bombarderos británicos a lanzar panfletos sobre el territorio alemán o enviar divisiones francesas que ingresan al territorio alemán por el oeste, pero que se retiran a los pocos días para evitar incidentes. Puede existir una guerra farsante en tierra, pero en el mar es muy real y los muertos y toneladas de mercancía hundida siguen incrementándose. Los británicos confiaban que este tipo de guerra ilimitada, la cual incluía ataques a todo tipo de embarcaciones militares y civiles, utilizando submarinos, que ya se produjo en la Primera Guerra Mundial, no se volvería a producir luego de la firma del Protocolo de Londres de 1933, que declaraba, entre otras cosas, que no se podía atacar a embarcaciones mercantes sin escolta sin antes advertirles. No se puede atacar una embarcación sin antes haberla abordado y verificado que su carga tenía fines militares, y se debía garantizar la seguridad de la tripulación y de los pasajeros, así como de que contaban con medios para llegar a tierra. Este protocolo lo firman muchos países, no lo sigue ninguno, y los primeros en romperlo son los alemanes. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, los británicos han creado un instrumento para detectar submarinos sumergidos. Lo llaman ASDIC por sus siglas, pero el nombre que se popularizará al final es el que le dan los estadounidenses: sonar. Consideran que tienen la herramienta ideal para enfrentar la amenaza submarina, que por alguna razón concluyen no será demasiado seria. Como se ha explicado en otro episodio, este instrumento tiene serias deficiencias. Uno de los mayores problemas del naciente sonar
Era el sentido de seguridad falso que daba a las tripulaciones. Este sistema es incapaz de detectar submarinos que han emergido, y embarcaciones podrían estar dirigiéndose hacia ellos sin tener la menor idea de que van hacia una trampa. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill. El día de hoy traigo una frase de Churchill que he citado en otro episodio. Creo que tiene relevancia también en este. En la Primera y Segunda Guerra Mundiales, los países angloparlantes llamaban a los submarinos alemanes U-boats o jaurías de lobos, debido al tipo de ataque que van a desarrollar. En cierto momento, Churchill declaraba: los submarinos enemigos se llamarán U-boats. El término submarino debe reservarse para los buques submarinos aliados. Los U-boats son esos cobardes villanos que hunden nuestros barcos, mientras que nuestros submarinos son esas gallardas y nobles naves que hunden los suyos. Como mencioné en el episodio previo cuando utilicé esta frase de Churchill expresa las palabras que tiene que decir un político, y Churchill era lo suficientemente inteligente para que no se le escapara la hipocresía de lo dicho. Los navíos alemanes son cobardes villanos, ya que atacan despiadadamente embarcaciones mercantes desarmadas en las noches o a escondidas y las hunden sin miramientos. ¿Cuál es la diferencia con lo que hacen los capitanes de submarinos británicos y estadounidenses? Ninguna. Hacen exactamente lo mismo, pero están en guerra y este tipo de frases se necesitan. Otto Kretschmer, comandante del submarino alemán U-99. Ya ha jugado un papel importante en esta guerra al haber hundido embarcaciones que seguramente llevaban provisiones a los británicos. Es el 8 de julio de 1940 y esa noche ven su primer convoy, múltiples presas potenciales. Las embarcaciones, sin embargo, se encuentran tan lejos que interceptarlas tomará toda la potencia de sus motores. Son 2 columnas de embarcaciones con un destructor dirigiendo el convoy y 2 destructores adicionales a cada lado del convoy. Kretschmer tiene la teoría de que al atacar convoyes es mejor hacerlo desde el centro. De esa forma hay múltiples blancos, se causa pánico y los escoltas armados tienen que tener mucho cuidado al intentar atacar a los submarinos. El U-99 dispara 3 torpedos. Y ahora esperan las explosiones. Al no ocurrir, disparan 2 más. Esta vez, uno impacta a una embarcación. ¿Cómo es posible que de 5 un solo torpedo haya funcionado? Los torpedos están defectuosos y ese es parte del problema. Kretschmer, furioso, ordena suspender el ataque y sumergirse. Así se hace, pero entonces escuchan el sonido de las propelas de una embarcación que se acerca a toda velocidad. Empieza entonces el primer ataque con cargas de profundidad. Son 10 cargas de profundidad que empiezan a explotar relativamente cerca. Los tripulantes describían estos ataques como si un martillo gigantesco estuviera golpeando el casco de la embarcación. El submarino se sacude y entonces empieza a descender. Kretschmer ha decidido sumergirse hasta la profundidad límite para evitar el ataque. Empieza entonces el otro sonido que hiela la sangre de los submarinistas. Los ping de las ondas sonoras que emite el sonar y que se escuchaban claramente dentro del submarino. Regresa el sonido de las propelas. Empieza el siguiente ataque con cargas de profundidad. Todavía hay daños menores, por lo que Kretschmer ordena se apague todo equipo no indispensable y se disminuya la velocidad al mínimo. Tal vez sus atacantes pierdan el rastro, tal vez se queden sin cargas de profundidad. Por el momento solo les queda esperar. Parece que termine el ataque y el submarino alemán no se mueve. Puede ser una trampa. 2 horas más tarde se produce un nuevo ataque
y una de las cargas de profundidad causa más daños a la embarcación, por lo que Kretschmer ordena a la tripulación que se pongan sus máscaras de caucho con oxígeno y se acuesten en el piso. Hay que reducir el consumo de aire al mínimo. No se puede trabajar en reparar el submarino. Una herramienta que cae, el crujido del metal al ajustar una parte, el arrastrar un objeto por el piso, puede ser identificado por los operarios del sonar como un sonido inusual y esto resultará en ataques adicionales. Los ataques continúan, pero no son precisos. Siguen ahí. 6 horas más tarde, se produce finalmente un silencio completo. Kretschmer pasa el mando a su segundo de a bordo y decide ir a su camarote. En camino hace comentarios amables o graciosos a los tripulantes con los que se encuentra. Al llegar a su camarote, el señor Kretschmer se acuesta y toma una siesta. Al despertar se dirige de regreso al centro de mando y se sienta cerca del operario que escucha las embarcaciones en la superficie, que busca determinar si estas embarcaciones enemigas se han retirado, y mientras hace esto se sienta a leer una novela de detectives. La carga restante de las baterías que operan todos los sistemas, incluido el de ventilación, está preocupantemente baja. Se acerca el momento de decisiones radicales. Ya pasan 12 horas desde el inicio del ataque y el aire dentro del submarino se está contaminando y navegan decenas de metros por debajo de la profundidad máxima autorizada. Llevan 12 horas siguiendo exactamente la misma ruta. Es hora de hacer algunos cambios repentinos de dirección. La estrategia resulta. Para el final de este ataque han sobrevivido 107 cargas de profundidad. A la 1 de la mañana finalmente emergen y encuentran un mar calmado y mejor aún, vacío. Enciende los motores a diésel que ahora activan los ventiladores que empujan aire limpio dentro del submarino, mientras otros ventiladores expulsan el aire contaminado del interior. La sangre fría de Kretschmer les ha salvado la vida. Aunque uno de los tripulantes en cierto momento mira a su líder que calmadamente lee su novela de detectives en medio de la crisis y nota que el libro está de cabeza. El frío Kretschmer a lo mejor no lo era tanto. 3 días más tarde, hunden un navío mercante griego. Días más tarde, hunden un navío mercante británico. Finalmente llegan al puerto en Francia, son recibidos como héroes. Otto Kretschmer es un magnífico ejemplo de la época feliz de los submarinistas. Audaz, valiente, vencedor, capaz de enfrentar cualquier peligro. Al inicio de la guerra, los alemanes cuentan con 56 submarinos. Alrededor de una sexta parte de lo que había solicitado Dönitz, la cabeza de la fuerza submarina. De los 56 submarinos, normalmente 10 estaban siendo reparados o imposibilitados de salir en patrulla. 24 de estos submarinos eran de poco tonelaje, por lo que están diseñados para misiones de patrullaje en la costa o no muy lejos de su base. El problema adicional es que su base se encuentra en Alemania, por lo que los viajes de patrulla consumían mucho combustible simplemente llegando al sitio de operaciones y regresando a la base. En otras palabras, la fuerza de submarinos alemana era muy limitada y aún así les va muy bien hundiendo embarcaciones en las etapas iniciales de la guerra. Los submarinistas alemanes se transforman en héroes del pueblo alemán al alcanzar impresionantes resultados. Son celebrados y las fiestas en su honor no faltan, aunque seguramente se realizaban 1 o 2 días después de su regreso a puerto, ya que de acuerdo a las descripciones, el olor que emerge de los submarinos que regresan de su misión, luego de que su tripulación no ha podido bañarse por semanas y trabajando todo el día en un ambiente caluroso, era casi un arma química. En otras palabras, primero a bañarse. El almirante Erich Raeder, comandante de las fuerzas navales alemanas, pone a Karl Dönitz a cargo de la fuerza de submarinos alemanes.
Dönitz, veterano de la Primera Guerra Mundial, en que comandó un submarino que fue hundido, por lo que el final de la guerra lo encuentra sentado en una prisión de guerra, pasa sus días pensando en tácticas y mejoras técnicas para los submarinos. Ha participado además, primero a escondidas, luego abiertamente, en el desarrollo de los modernos submarinos con los que cuentan los alemanes para inicios de la Segunda Guerra Mundial. Los avances tecnológicos creados entre guerras jugarán un papel fundamental en la estrategia que Dönitz ha desarrollado y que planea poner en práctica. Para Dönitz, historias como de la misión de Otto Kretschmer que acabo de relatar, lejos de ser vista como éxitos, son riesgos innecesarios. Todo el valor y la audacia de Kretschmer y su tripulación podrían haberse desperdiciado si una sola carga de profundidad explotaba a la distancia correcta. Este es un sacrificio inútil. Ha tenido la oportunidad de atacar un convoy con múltiples embarcaciones y solo ha podido impactar a una, y la seriedad del impacto nunca se ha podido determinar. A cambio, casi pagan con un submarino alemán. Si Kretschmer hubiera tenido un acompañante o acompañantes, esta misión hubiera terminado de forma muy distinta. Dönitz ve como objetivo del submarino lograr la destrucción del mayor tonelaje enemigo posible. El submarino tiene como función estrangular las fuentes de provisión enemigas. Enfrentar embarcaciones militares es secundario. Para lograr esto, Dönitz ve como un desperdicio enviar submarinos en misiones individuales o en parejas. Es preferible que los submarinos ataquen en grupos coordinados en la estrategia que será conocida como jaurías de lobos. Esa estrategia tiene algunos problemas, entre los que están cómo coordinar los submarinos y cómo concentrarlos en el punto por el cual cruzarán los convoyes enemigos. La estrategia de Dönitz es sencilla. Con la caída de Francia, ahora los alemanes tienen puertos mucho más cerca de la zona de combate. En esta zona construyen estaciones de radio desde las cuales se comunican con los submarinos en el Atlántico. Los submarinistas reciben sus instrucciones desde Francia, donde se coordinan los movimientos del grupo entero. En vez de enviar a todos los submarinos a buscar embarcaciones enemigas, Dönitz concentra la mayor parte de sus submarinos en el Atlántico Norte, en puntos normalmente utilizados por los convoyes enemigos. Despacha entonces unos pocos submarinos hacia el oeste en busca de convoyes. Si un submarino alemán descubre un convoy, no lo ataca. Simplemente lo reporta por vía radial a Francia sin delatar su presencia y ahora persigue a las embarcaciones desde una distancia segura. La ubicación y dirección de estas embarcaciones es comunicada ahora a los submarinos que esperan en el Atlántico Norte y que son dirigidos hacia la ruta anticipada del convoy. El submarino que acecha al convoy reporta cambios de dirección y otras novedades. Ahora el convoy se dirige hacia una trampa en la que los esperan múltiples submarinos alemanes que forman un corredor. Atacan en la noche y disparan sus torpedos desde la superficie mientras utilizaban además sus baterías de superficie. Entre lo que reporta el submarino que acecha al convoy está el número de embarcaciones, si parecen llevar armamento y, sobre todo, si están escoltadas por embarcaciones militares. El plan de ataque se desarrolla basados en esta información. Embarcaciones civiles que viajan solas o en pequeños grupos sin escolta naval, de repente se encuentran en un infierno al emerger los submarinos alemanes que proceden a cañonearlos y torpedearlos. Esto resultaba en la pérdida de múltiples embarcaciones. En el caso de convoyes con muchas embarcaciones escoltadas por fuerzas navales, el ataque es más por sorpresa y desde distintos puntos en distintos momentos. El grupo ataca y cuando este ataque termina, este grupo se retira y el siguiente grupo de submarinos entra en acción. Esta estrategia funciona muy bien, pero requiere una gran cantidad de submarinos para concentrarlos en puntos claves
o cuando descubrían múltiples convoyes. Al inicio de la guerra, Dönitz no cuenta con suficientes embarcaciones. De hecho, nunca contará con todas las embarcaciones que hubiera necesitado, pero su estrategia está funcionando al incrementarse el número de submarinos alemanes. Los alemanes cuentan además con la ventaja de que han descifrado los códigos secretos de la Marina Mercante Británica y los han utilizado tan bien que los británicos no se enteran de que los alemanes cuentan con esta información que facilita mucho sus operaciones. Para colmo, los británicos han sido incapaces de decodificar los mensajes de la fuerza de submarinos a través de Enigma. Hay algo distinto respecto a esta máquina utilizada por los submarinistas y no saben qué es. La implementación de esta estrategia resulta en lo que los submarinistas alemanes llamaban su tiempo feliz, en el que hunden embarcaciones a diestra y siniestra hasta que los británicos tienen que recordar una lección aprendida en la Primera Guerra Mundial. La defensa más eficiente contra submarinos es viajar en convoyes escoltados por suficientes navíos de combate de superficie. A medida que los británicos implementan este sistema, las pérdidas a manos de submarinos alemanes se reducen al desaparecer las embarcaciones que navegan solas o en pequeños grupos. Pero el sistema de convoyes tampoco es fácil, ya que hay que coordinar los movimientos de múltiples embarcaciones que viajan en formación y que en ocasiones deben realizar cambios de dirección, acelerar o detenerse coordinadamente. El convoy será tan rápido como su embarcación más lenta y tan ágil como su embarcación menos ágil, y la falta de velocidad incrementa el riesgo de ataques de submarinos. Mientras se perfecciona el sistema de convoyes, pasan muchas noches de terror en que convoyes son atacados desde distintos puntos, lo que hace muy difícil encontrar a los agresores mientras embarcaciones explotan a diestra y siniestra. Inicialmente, los convoyes dan la impresión de ser solo una mala idea más, pero la falta de alternativas hacen que perseveren. De acuerdo al libro consultado esta semana, un gran convoy típico británico estaba constituido de la siguiente forma. Las embarcaciones navegan en un rectángulo de 900 metros en 12 columnas con separación de entre 500 y 550 metros entre la proa de un navío y la popa del navío que se encuentra al frente. Un convoy de 40 navíos mercantes se agrupa en 8 columnas con 5 navíos. El grupo, por lo tanto, ocupa un área de alrededor de 6 kilómetros por 3 kilómetros. Como en las etapas iniciales solo 5 o 6 embarcaciones militares pueden escoltarlos, estas embarcaciones se ubican alrededor de este rectángulo a una distancia suficiente que les permita dirigirse a su sector asignado del rectángulo en caso de ataque. Para que este diseño funcione apropiadamente, los capitanes de todas las embarcaciones deberían practicar repetidamente hasta lograr la sincronización necesaria. Pero eso no es posible, por lo que se aprende sobre la marcha, lo que más de una vez resulta en colisiones. Ayuda mucho el hecho de que todos están tratando de sobrevivir y en este momento esta es su única opción. Los alemanes han implementado su muy exitosa táctica de jaurías de lobos que resultan en incrementos considerables del número de embarcaciones hundidas. Los británicos responden con su táctica de convoyes que poco a poco perfeccionan y van reduciendo el número de hundimientos. Los canadienses tienen una contribución importantísima al sumarse al patrullaje marítimo y a las escoltas durante el trayecto. Están reduciendo las áreas sin escolta. La guerra cambia en 1942 cuando entran a la guerra los estadounidenses con su impresionante capacidad industrial y se inicia un gigantesco programa de construcción naval civil y militar en apoyo a los británicos y a los soviéticos, y para empezar el plan de desembarco en Europa desde Gran Bretaña. Esto resultará en un incremento significativo de tráfico en el Atlántico, lo que multiplica las oportunidades de ataque. Como se ha relatado en otros episodios,
Los estadounidenses inician esta guerra convencidos de que no tienen nada que aprender de los británicos y que por alguna razón son invulnerables a la amenaza submarina alemana. Tal vez era la sensación de seguridad que da la distancia entre el continente americano y el europeo. En todo caso, cometen muchos errores innecesarios y lo pagan en tonelaje y vidas. Los alemanes están a punto de disfrutar su segundo tiempo feliz. Pero ese tiempo feliz terminará repentinamente. Se me acabó el tiempo. Supuestamente este tema se cubría en un solo episodio. Pero queda demasiado material, por lo que la siguiente semana veremos cómo concluye, casi literalmente, la amenaza de los submarinos alemanes. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.